Dale la mano a papi, ma. Ahí, ok, vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies, Señor, todas nuestras iniquidades, Padre amado. Te pedimos que en este día de reposo, en este Shabbat, seas tú hablándonos por medio de tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu día de reposo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra en familia y compartirla con otras personas a través del internet. Te pedimos que quites de nosotros toda distracción, toda interrupción y nos ayudes a escuchar tu voz, meditar en tu palabra y ser transformados por medio de ella. No permitas que sigamos siendo iguales, Señor, que tu palabra nos cambie, nos moldee a tu imagen y semejanza, Señor. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente, Señor. Nosotros somos tus ovejas y queremos escuchar tu voz y conocer tu voz cada día más y seguirte cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que te reveles a nosotros por medio de tu palabra, Dios. Gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén. Ok. Pues hoy vamos a leer el capítulo 10 de Juan. Y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está hablando de los falsos pastores versus el verdadero pastor, que está comparando a dos. Está comparando el falso pastor con el verdadero pastor. ¿El verdadero pastor quién es? Entra por la puerta Jesucristo. Exactamente, Jesucristo, Yeshua. Ajá. Entra por la puerta grande y por la puerta pequeña entra el ladrón. Ajá. Él dice que el ladrón es el que sube o entra por otro lado, por otra parte, que no es la puerta. La puerta representa a Jesús, a Yeshua, ¿ok? Él dice que Él es la puerta. Y asimismo, como vemos que Él es la puerta, si vamos atrás a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto, en la última plaga, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor mandó a sacrificar un cordero y esa sangre del cordero tenían que pintar el dintel de la puerta. Y eso representaba el sacrificio que iba a hacer Jesús, Yeshua, por nosotros en la cruz. Esa puerta lo representaba a Él, la sangre derramada sobre esa puerta es lo que Él iba a hacer en la cruz. Su sangre iba a ser derramada sobre esa cruz. Y así como el cordero murió en lugar del primogénito, Jesús Yeshua murió en lugar de nosotros. Por eso Él es la puerta, y una puerta es por donde uno entra, ¿verdad? Porque ahí es que uno entra a ser salvo, ahí es que uno entra a la eternidad. Por medio de Él es que tenemos el camino hacia el Padre, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Seguimos en el 3, dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Okay? Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que el Señor nos llama a nosotros, que somos sus ovejas,
Nos llama por nombre. Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos, ¿verdad? Y a cada uno individualmente nos hace un llamado, porque Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y dice que nos saca. ¿De dónde nos saca? Cuando dice a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde nos saca? ¿Cómo? Del rebaño. Ok, podría ser de un rebaño. Ok, pero ¿qué rebaño? La oveja. Ajá, pero si nos está sacando y nos está trayendo hacia Él, quiere decir que nosotros íbamos en un rebaño equivocado, entonces, ¿verdad que sí? Ajá. Si estamos en el grupo del rebaño de esos falsos pastores, o si estamos por ahí perdidas en el mundo, ¿verdad? No, esto de cuando dice que a sus ovejas llama por nombre y las saca, nos saca del pecado, nos saca de la vida pasada que nosotros teníamos antes de conocerlo a Él, y nos trae a Él, a su rebaño, porque Él es nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, y luego dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea, que cuando Él nos ha sacado de esa vida pasada, de esa vida de pecado, ¿verdad? Que alejada de Él, entonces Él se pone delante de nosotros y nos dirige por el camino correcto. Nos enseña a vivir una vida de obediencia, nos enseña a vivir una vida que sea agradable a Él. Y entonces dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es importante eso. Nos está diciendo que conocemos su voz y seguimos su voz, pero la voz del extraño nos está diciendo que no la sigamos, que no la escuchemos. Nos está dando un mandato de huir de esas voces. Mira, dice, mas al extraño no seguirán. Nos está dando una orden, no seguirán a esos extraños. Y dice, si no, ¿qué haremos? Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es importante porque hay muchas personas que se ponen a escuchar voces extrañas, voces de falsos profetas, de falsos pastores, de cosas malas en la televisión, en la radio, música, las cosas que no son del agrado del Señor, aún en programas de televisión, en películas, en series, se ponen a escuchar cosas que no son del Señor. Y lo dicen, muchos he escuchado que dicen, no, bueno, déjame escuchar a ver qué dice, a ver si es verdad. No, es que no podemos prestar nuestro oído para ver qué dice o ver cuál es el error en el que anda otra gente o ver cuál es el falso mensaje que están diciendo. Nosotros no tenemos que prestar oído a eso, porque el Señor es claro y nos está dando una instrucción, y esa instrucción es que no escuchemos esas voces, no escuchemos esos mensajes, no sigamos esa corriente del mundo, a lo que están haciendo otra gente. No podemos prestar oído a eso. Nos está diciendo claramente que lo escuchemos a Él y que lo sigamos a Él y que le creamos a Él y lo obedezcamos a Él únicamente, ¿ok? Y es por eso que nosotros nos tenemos que separar de todo lo que el mundo hace. Porque en la televisión, las noticias llenas de malas noticias, cosas malas, mensajes malos de meterle miedo a la gente. Las películas llenas de violencia, drogadicción, promiscuidad, mensajes que van contrario a lo que el Señor le agrada. En las iglesias y en las prédicas y los profetas por aquí, profetas por allá, lo que hacen es estar confundir y predicar de dinero y predicar de
de darle un mensaje de motivación. Ahora mismo en las iglesias lo que más abunda es Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y mañana vas a tener un nuevo trabajo, y todo es, le quieren profetizar bendición a todo el mundo, cuando en realidad no están predicando de arrepentimiento, no están predicando de que el Señor viene, no están predicando de que tenemos que cambiar nuestra vida. Eso no lo predican, ¿verdad? No predican de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos. Eso no lo predican. Predican que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. La bendición y la prosperidad, bíblicamente, están condicionadas a nuestra obediencia. Si nosotros vamos a las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, que está en Deuteronomio, creo que es en el capítulo 29, no estoy segura. Ahí nos dice que para ser bendecidos necesitamos vivir una vida de obediencia, y el que no vive una vida de obediencia lo que va a obtener son consecuencias, ¿verdad? Y con todo y eso, cuando nosotros venimos a conocer al Señor, no podemos estar buscando que el Señor nos bendiga, sino tenemos que buscar obedecerle a Él y vivir una vida agradable a Él. Porque Él nos ha dicho que en este mundo vamos a enfrentar aflicción. Aflicción significa sufrimiento. Mas Él nos dice, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. O sea que cuando le seguimos, no quiere decir que vamos a vivir una vida color de rosa. La vida quizás va a ser difícil porque el mundo se opone a que nosotros busquemos del Señor. Pero es a través de las pruebas que aprendemos a ser fuertes, que somos fortalecidos, a través de las pruebas que nuestra fe crece, ¿ok? Y aprendemos a depender y a conocer, o sea, a depender más del Señor y a conocerlo a Él más, ¿ok? Seguimos leyendo, dice, esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Yeshua, a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mira lo que estábamos hablando ahorita. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí hay un montón de cosas importantes, ¿verdad? Una es que Él nos dice que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y Él es el pastor, el buen pastor que dio su vida por nosotros, sus ovejas. Ahora mismo hay muchas personas que rechazan a Dios como pastor.
Porque están metidos tanto en el sistema religioso, ¿ok? Cuando digo sistema religioso, estoy hablando de todas las iglesias. Cualquier denominación, cualquier religión, están metidos en el sistema religioso de este mundo en donde la gente ha puesto al hombre por encima de Dios. Porque van a la iglesia y entre comillas, se someten o se sujetan al pastor de esa iglesia como si él fuera Dios, en lugar de someternos a Dios, nuestro Padre Celestial, que Él nos dice que Él es nuestro pastor. Personas que están metidas en el sistema religioso de este mundo nos dicen que si nosotros hacemos lo que estamos haciendo nosotros, que nos reunimos en nuestra casa, estudiamos la Biblia en nuestra casa, según ellos, nosotros no tenemos pastor. Según ellos. ¿Tú opinas lo mismo, papi? No. No, ¿verdad? Porque ¿quién es nuestro pastor? Dios. Dios es nuestro pastor. Él es el que dio la vida por nosotros y Él es el que nos está enseñando su palabra. Entonces, muchas personas rechazan el pastorado de Dios, rechazan a Dios como pastor. Y esto yo le comenté, van ya 2 personas que yo le digo que nosotros nos reunimos en nuestra casa y estudiamos la Biblia en nuestra casa y me dicen, pero, o sea, quiere decir que tú no tienes pastor. Me dicen así, me dicen, o sea, que ustedes no tienen pastor. Y yo le digo, ¿cómo que no? Pues claro que sí. Nosotros tenemos a Dios como pastor. Nuestro pastor es Dios, ¿verdad? Y esas personas rechazan a Dios como pastor porque piensan que el pastor de la iglesia que está ahí parado, ese es el pastor verdadero, y eso no es lo que dice aquí. Aquí nos dice que quien único dio la vida por nosotros, ese es nuestro pastor, ¿sí o no? El pastor que está en la iglesia no ha dado la vida por nadie. El pastor que está en el cielo, que es Jesús, Yeshua, nuestro pastor, Él murió por nosotros. Y Él es real, Él está vivo, Él es verdadero. Y nos habla como cualquier otra persona nos puede hablar, pero nos habla por medio de su palabra. Y lo está haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, también nos dice, ¿verdad? Nos dice déjame ver dónde está. Ok, aquí que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿cómo nosotros somos salvos? Primero, para poder obtener la salvación, el primer paso es reconocer que somos pecadores. ¿Por qué? Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, no vamos a reconocer que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Si nos creemos que somos perfectos, pues me creo que no necesito que nadie me salve, ¿sí o no? Entonces necesito primero reconocer que yo estoy mal, que yo soy pecadora, que yo necesito que Dios me salve. Ese es el primer paso, reconocer mi pecado. El segundo paso es pedir perdón, pedirle al Señor perdón por ese pecado, ¿verdad? Saber que sin Él estoy perdida y reconocer que Él, o sea, tener fe en Él, que fue el único que dio su vida en rescate por mí, que fue el que pagó el precio de mi pecado, que fue el que murió en lugar mío, porque la paga o el castigo del pecado es la muerte. Y entonces, al yo reconocer que Él es mi Salvador, lo que estoy reconociendo es que Él murió en lugar mío. Él fue a esa silla eléctrica o a esa cámara de gas, a esa cruz, que era la pena de muerte del tiempo, ¿verdad? De su tiempo, ¿verdad? Él pagó esa pena de muerte por mí. Él murió en la cruz por mí. Y al yo creerlo, ¿verdad? Y creer que Él resucitó, que está vivo y que su sangre es suficiente para limpiar mi pecado, entonces yo soy salva por esa fe que tuve en Él, ¿verdad? Entonces,
Y de ahí en adelante, si realmente mi arrepentimiento es verdadero, pues voy a vivir una vida que sea agradable a Él por medio de la obediencia a los mandamientos. Aunque voy a fallar todos los días, pero poco a poco el Señor me va mostrando el camino. Esto es un proceso de aprendizaje, un proceso de entrenamiento. Por eso es que aquí dice que Él se pone delante de nosotros y nos dirige, ¿verdad? Nos dirige por el camino correcto. Eso no quiere decir que no nos vamos a caer, eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero Él va delante de nosotros y nos dice, no te preocupes, levántate, no te preocupes. Por eso Él tiene la vara y el callado, porque con la vara y el callado nos va mostrando el camino. Si nos caemos por un risco, Él viene con el callado y nos jala y nos levanta. Si nos vamos para un lado, pues Él nos va enderezando, nos va diciendo, es por aquí, ¿verdad? Entonces, en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está hablando de los gentiles. Gentiles son todos los que no pertenecen al pueblo de Israel, a todos los que no eran judíos, ¿verdad? Para ese entonces. Todos los que no tenían al Dios de Israel, de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos los que no tenían al Dios de Israel como su Dios, sino que tenían a dioses falsos, que no servían a Dios. Todos esos son gentiles, lo que la Biblia habla como gentiles y también les llama extranjeros, ¿ok? Entonces, esas son las ovejas que dice aquí que no eran de Él, pero que Él las tiene que traer, ¿ok? Y dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Quiere decir que tanto los judíos como los gentiles, ¿verdad? Los dos grupos van a unirse como un solo rebaño, como un solo pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Porque ya cuando nosotros venimos a escuchar la voz de Dios y Él se convierte en nuestro pastor, ya dejamos de ser extranjeros, ya dejamos de ser gentiles, ya dejamos de ser gente de otro redil o de otro pueblo, para convertirnos en pueblo de Israel. Por eso nos dice la palabra que si hemos creído en Jesús, en Yeshua, nos convertimos en simiente de Abraham. ¿Sabes lo que significa eso? Simiente de Abraham. Es que somos descendientes. Exactamente, nos convertimos en descendientes de Abraham. ¿Por qué dice que somos descendientes de Abraham? Porque Dios le dio a Abraham una promesa y le dijo que él iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, cuando habla de las estrellas del cielo, se refiere a, eso es una unión celestial. Y la arena del mar es una unión natural o terrenal, ¿verdad? En otras palabras, la arena representa a los descendientes de Abraham que son por sangre, ¿verdad? Y la estrella representa la descendencia de Abraham que son por medio de Yeshua, que son injertados en el pueblo de Israel por medio de la fe. Es una unión celestial por medio de fe, ¿ok? Y dice también la palabra que ya no somos extranjeros, ¿verdad? Sino que hemos sido, la Biblia nos llama como el olivo silvestre. Al pueblo de Israel natural le llama el olivo, el buen olivo, ¿verdad?
pueblo de Israel se le llama el buen olivo. Y nosotros, que somos los que éramos gentiles y hemos dejado de ser gentiles para seguir al Dios de Israel, hemos sido injertados y nos llama entonces el olivo silvestre. Entonces es olivo silvestre. No, olivo. Olivo. Sí, olivo silvestre. ¿Ok? El natural olivo. Olivo del monte. No, el buen olivo es el pueblo de Israel que es descendiente de Abraham por sangre. ¿Ok? Y el olivo silvestre es el pueblo de Israel que ha sido injertado, o sea, los que eran gentiles, que han dejado de ser gentiles para seguir a Dios, al pueblo, al Dios de Israel, ¿verdad? Pues nosotros por fe en Jesús, en Yeshua como nuestro Salvador, hemos sido injertados en el buen olivo. ¿Entiendes? Tú sabes lo que es un injerto, ¿verdad? En las plantas, que coges, le haces un tajito a la planta y entonces coges otra planta, una ramita y la introduces en ese huequito que le hiciste a la planta, ¿verdad? Pues y ahora esas dos plantas son una, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha injertado en el buen olivo, que es el pueblo de Israel. Ahora nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles, porque ya nosotros no le servimos a otros dioses. Ahora le servimos al Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, y cuando dice aquí, y habrá un rebaño y un pastor. Pero la gente, como no entienden esto, piensan que la iglesia es el pueblo de Dios y que los judíos han sido desechados por Dios. Otros piensan que Él viene a buscar a dos pueblos, a la iglesia y a los judíos. Y no es así. Aquí dice claramente que habrá un solo rebaño, un pueblo, ¿ok? Y un pastor, ¿ok? El Señor es el pastor de todos, de los que éramos gentiles y hemos sido ahora injertados en el buen olivo, tanto como los judíos, ¿verdad? Que pertenecen al buen olivo, ¿ok? Los dos, somos uno. Y de hecho también los judíos, ¿verdad? El Señor los tiene que traer porque muchos de ellos no creen en Yeshua como el Mesías. Muchos de ellos todavía los rechazan. Muchos de ellos todavía están también haciendo cosas paganas, ¿verdad? Muchos judíos no creen en esto. No, tanto esto es algo que el Señor todavía tiene que hacer una obra, tanto en los judíos como en los gentiles, ¿verdad? Que todavía el Señor a ambos grupos los tiene que todavía trabajar con ellos, seguir llamándolos para de esos dos el Señor traerlos para hacer lo que dice aquí, para que haya un solo rebaño. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Está trayendo a los judíos que no creen en el Mesías, los está trayendo a creer en el Mesías. Y los gentiles que están siguiendo las cosas paganas del mundo, les está diciendo el Señor, mira, sálganse de eso, vénganse a creer en la palabra, vénganse a celebrar mis fiestas, vénganse a celebrar el día de reposo, a obedecer mis mandamientos, porque esto es lo que a mí me agrada. Así que, para que de ambos grupos pueda ser uno solo. Eso es lo que está haciendo ahora mismo y esa es una de las últimas cosas que faltan por cumplirse en la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, y en el versículo, voy a leer 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ok? Aquí vemos que el Mesías murió, él mismo decidió morir, Jesús Yeshua,
mismo decidió morir en la cruz por nosotros. A Él nadie lo mató. Realmente sí, obviamente lo crucificaron, pero lo que esto quiere decir es que eso fue su decisión. Porque si Él hubiese, o sea, Él es Dios, y si Él hubiese querido bajarse de la cruz, Él lo hubiese podido hacer. Si Él hubiese querido matar a todos los que lo estaban crucificando, lo hubiese podido hacer. Pero Él decidió morir porque Él nos amaba tanto que quiso dar su vida por nosotros. Fue una decisión personal, ¿ok? No que nadie le estaba imponiendo a Él que muriera, ¿ok? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y aquí, ¿verdad? Es importante que prestemos atención a que gente lo difamaba. La gente hablaba mal de él. Le dijeron que estaba loco y aquí le estamos diciendo, aquí le están diciendo que tenía un demonio, que estaba endemoniado. Y si los judíos estaban diciendo eso de él. Entonces, si lo decían de él, ¿cuántas cosas más nos van a decir de nosotros? Y a nosotros no nos puede importar si otra gente viene a estar diciendo que nosotros estamos en cosas malas, que nosotros estamos locos o que nosotros estamos endemoniados, porque hagamos lo correcto, porque hagamos lo que al Señor le agrada. Si otra gente quiere hablar mal de nosotros porque nosotros le servimos a Dios, pues eso a nosotros no nos tiene ni que preocupar, ni que hacer sentir mal, porque lo hicieron primero con Él, ¿entiendes? A Él primero lo difamaron, a Él le dijeron loco y le dijeron que estaba endemoniado. Si lo hicieron con Él, así mismo lo van a hacer con nosotros, ¿está bien? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta fiesta es la fiesta de la dedicación del templo. Sin embargo, era una fiesta que los judíos celebran, que es la fiesta de Hanukkah, pero en realidad esta fiesta Hanukkah. Hanukkah lo que significa es rededicación. Y esa fiesta significa rededicación. Rededicación. Sí, y lo que se refiere es a que estaban rededicando el templo, ¿verdad? Para Dios, obviamente. Entonces, esa fiesta no es ordenada por Dios en su palabra. O sea, el Señor no dice en el capítulo de Levítico 23, que es donde están todas las fiestas que el Señor nos manda a celebrar. Esa fiesta de Hanukkah no está ahí. El Señor no nos dice celebren esta fiesta. No lo vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Pero cuando hicieron el segundo templo en Jerusalén, hubo un milagro en donde durante 8 días había aceite solamente para un día. O sea, la cantidad de aceite que quedaba en la lámpara era suficiente aceite para un solo día. Pero ese aceite el Señor lo mantuvo por 8 días y esa lámpara se mantuvo encendida por 8 días. Entonces, por ese milagro, ¿verdad? Pues ¿cómo te dice? El pueblo de Israel hicieron esa fiesta cada año, decidieron celebrar esa fiesta cada año para recordar ese milagro que el Señor hizo de mantener encendida por 8 días la lámpara. Entonces, pues cada año ellos hacen esa celebración y pues realmente no está ordenada por Dios,
Tampoco en ninguna parte de la Biblia nos dice que no lo celebremos. Y aquí vemos que Yeshua, andaba en el templo cuando estaban celebrando esa fiesta. Así que yo no te puedo decir que debemos celebrarla, tampoco te puedo decir que no podemos celebrarla, porque la Biblia no nos dice ni una cosa ni otra. Yo personalmente no la celebro porque no es una de las fiestas que el Señor nos ha mandado a celebrar, así que no la celebro, pero no puedo decir que otras personas que sí la están celebrando están mal. Tú la reconoces. Por eso, se reconoce porque está registrada en la Biblia. Lo que pasa es que no nos dice que la celebremos, tampoco nos dice no la celebran, ¿ok? Pero cuando estaban celebrándola, Yeshua pasó por allí. Entonces mira lo que dice. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Yeshua, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjate, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que las ovejas de Él son aquellas que creen en Él. No solamente los que le obedecen, no solamente los que le oyen y le obedecen, sino los que creen en Él, ¿verdad? Así nos está diciendo aquí. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Podemos tener esa confianza, ¿verdad? Que mientras nosotros le seguimos a Él, ¿verdad? Dice aquí que nadie nos va a arrebatar de su mano. Eso es una promesa. Nadie nos va a guiar por otro momento. Exactamente, porque estamos siguiéndolo a Él. Él nos está dirigiendo por el camino correcto y nadie nos va a dirigir hacia otro lado, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestro oído presto a Él y nuestros ojos fijados en nuestro pastor, que es Él, ¿ok? Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que hemos repetido ya en varias ocasiones, que Dios Padre y Dios Hijo es la misma persona. Dice, yo y el Padre uno somos, uno somos. No son dos dioses. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, es uno solo. El Señor, acuérdate que en su completa majestad, ¿verdad? Que es lo que vendríamos conociendo como Dios Padre, que es, Él lo ocupa todo y Él es todo, pero se manifiesta de muchas maneras diferentes, no solamente como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, también como columna de nube, columna de fuego, voz de trueno, voz de trompeta, como cordero, como león, como muchas maneras que Él se manifiesta a nosotros, ¿ok? Pero todas esas manifestaciones es un solo Dios, ¿ok? Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuando ellos le están diciendo que Él está blasfemando y le dicen que tú siendo hombre te haces Dios, es porque cuando Él dice que Dios es su Padre,
significa que Él mismo es Dios. Eso es lo que significa y lo que ellos están entendiendo. Por eso es que le dicen, lo están acusando de ser blasfemo, porque dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. Al decir, el Padre y yo somos uno, Él está diciendo que Él es Dios. Pero ellos no le creen. Por eso es que lo están acusando de blasfemia. ¿Ok? Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y ahí termina el capítulo 10 de Juan. ¿Ok? Así que nada, ya vemos, ¿verdad? Que muchos sí creyeron. O sea, había un grupo de los judíos que estaban allí presentes que creyeron en él y creyeron en el mensaje que Juan había dado acerca de Jesús. Porque acuérdate que Juan nació 6 meses antes que Jesús. Se llevaban 6 meses de diferencia. Y Juan vino antes que él para predicar de él, para predicar del Mesías, de Yeshua, que era el que venía después de él, ¿verdad? Que él dijo que yo no soy ni siquiera digno de desatar la cuerda de sus zapatos, de sus sandalias, ¿verdad? Y él vino a predicar de arrepentimiento. O sea, Juan vino a predicar de arrepentimiento para que cuando llegara Yeshua creyeran en él, ¿verdad? Entonces, así que muchos de los que estaban presentes sí creyeron en el mensaje de Juan y en el mensaje de Jesús, Yeshua, ¿ok? Pero había otro grupo que no creían en él, así que habían unos que sí y otros que no, y ahí es cuando vemos los que son ovejas de Dios y los que no son ovejas de Dios, porque los que son ovejas oyen su voz, le creen, le obedecen, le siguen. Los que no son ovejas no le creen, no lo escuchan y no le siguen. ¿Ok? Así que vamos a seguir nosotros escuchándolo a Él y permitiéndole a Él que nos siga cambiando, moldeando, transformando, dirigiendo nuestras vidas y diciéndonos el camino correcto, ¿verdad? Mostrándonos el camino correcto. Pues nada, vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres nuestro buen pastor, que diste tu vida por nosotros, gracias porque tú eres quien nos dirige, quien nos enseña el camino correcto, gracias por haber dado la vida por nosotros, gracias porque tú eres la puerta por la cual podemos entrar para ser salvos. Gracias, Señor, por toda la obra que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Agudiza nuestros oídos para escuchar tu voz, creerte, obedecerte, seguirte, Padre, hacer tu voluntad. Ayúdanos a siempre mantenernos en el camino correcto y no dejarnos llevar por las cosas malas de este mundo, Señor. Te damos gracias por todo.
Y te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén.